Hola, ¿cómo están? Yo soy Ale Ontiveros en esto que es Alison Neuroprevención. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida y agradecerle acá la oportunidad de la entrevista a Samantha Murphy. Ella es técnica en higiene y seguridad y viene justamente fusionando lo que es la seguridad laboral y lo que son las inteligencias blandas, tan pero tan necesarias para esta actualidad. ¿Cómo estás, Samantha? ¿Cómo estás? Buen día, buenas noches o buenas tardes, según a la hora que nos vean. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, a mí me gusta llamar Power Skill, herramientas de empoderamiento más que blandas. Así que vamos por esas Power Skill, por el empoderamiento, que creo que es sumamente necesario para lograr cualquier objetivo que tengamos, especialmente cuando tratamos con personas. Genial, bueno, está bueno la aclaración. Yo estoy un poquito floja ahí aprendiendo inglés, así que ya me lo voy a acordar y lo voy a repasar. Power Skill. Te voy a hacer algunas preguntas. Tengo acá mi preguntómetro para hacerte, porque la verdad Genial. que tu currículum es bastante amplio, tenés experiencia en varios rubros, industria, minería, otros también. Así que, y tenés una trayectoria importante también, de más de 15 años trabajando. Así que bueno, ya es como que tu observador seguramente como prevencionista pudo ver mucha clase de personas y cómo actúan con la seguridad laboral. Sí, sí, tuve la suerte de empezar a trabajar en seguridad e higiene, inclusive antes de recibirme, Ah, mira. trabajando para, haciendo mapas de riesgo, y a partir de allí fui de una empresa a otra, de una industria a otra. Estuve en industrias químicas, en petroleras, de logística. Realmente tuve el placer y la fortuna de trabajar en distintos ámbitos: construcción, gasoductos, inspección. Wow. Así que muy contenta de haber transitado y haberme nutrido de cada una de las industrias y cada una de las realidades, porque cada una de estas empresas, rubros, logísticas, espacios, tienen su propia cultura. Entonces, eso me nutrió como para tener una mirada amplia de lo que es la seguridad y la prevención de accidentes. Wow, es enorme tu camino profesional, todo lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que vendrá. Y ante todo por todos los rubros, ¿no? Porque seguramente habrás notado creencias limitantes o posibilitantes, digamos, en diferentes ámbitos y rubros referidas a la prevención laboral. Sí, sí, es cada rubro, cada empresa, perdón, cada rubro, cada empresa tiene su propia cultura, ¿no? Y cada ámbito, eh, que es importante poder distinguir de cuáles son esas creencias que vos mencionás, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias que limitan a la hora de prevenir accidentes? ¿Y cuáles son esas creencias que potencian, que tenemos que utilizar para beneficiarnos? Muy bien. ¿Y cómo se te ocurrió de la prevención laboral empezar con el camino del coaching, del PNL y estas, ¿cómo era en inglés? Power Skill. Herramientas empoderadoras, ¿no? Sería eso. Son esas, como esas conocimientos, de alguna manera que nos potencian para poder tener una buena comunicación, para ser asertivos, para poder entender a las otras personas, ser empáticos, poder distinguir cuál es el propósito.
Hay una frase que me gusta de todo lo que venís realizando, es: la prevención más poderosa es la que nace del compromiso humano. Cómo se vive eso en el día a día en el trabajo de la prevención? Lo que tenemos que entender que la, a la hora de conversar con personas, tenemos que ver cuál es el propósito de esas personas, qué es lo que lo motiva, ¿no? Para no caer en esa seguridad por obligación, de tenés que cuidarte porque es normativo, tenés que usar este elemento de protección personal porque aquí es obligatorio. Si no seguís el procedimiento, podés llegar a tener una sanción. Tenemos que cambiar eso para que las personas entiendan que lo que nosotros pretendemos de ellos es que se cuiden, ¿no? Que tengan esa motivación, ese parar, pensar y actuar, que sea desde, no como una herramienta mecánica, sino como realmente pensar qué van a hacer, entender cuál es la mejor forma de cuidarse, qué puede llegar a pasar, pero desde una conciencia, ¿no? Desde un autocuidado y también desde un cuidado mutuo, ¿no? Desde un mutuo cuidado, entender que lo que yo hago impacta también en otras personas y como yo me cuido, también impacta en la seguridad de las otras personas. Recién mencionabas preguntabas qué es lo que me llevó a Sí. estudiar coaching y, bueno, PNL y otras artes más holísticas. Y tiene que ver con la convicción de que somos algo más que trabajadores, ¿no? Que tenemos una forma de pensar, que tenemos creencias que nos pueden limitar, nos pueden potenciar, nos pueden cuidar o nos pueden poner en riesgo. Entonces, a la hora de hacer prevención de accidentes, no solamente es seguir una norma, generar un sistema de gestión, armar procedimientos, capacitar, no es solamente eso, es un poco más, es poder generar en la persona esa motivación para cuidarse, esa motivación para seguir un procedimiento, esa motivación para pedir ayuda cuando algo, el riesgo se va de control o no saben cómo cuidarse o algo puede llegar a pasar que pedir ayuda, pedir consejos, que actuamos en ese momento. Me había pasado que ya con los años de profesión y demás, me generaba a veces mucha frustración Mm. cuando hacía la capacitación. Armaba la capacitación más hermosa y bonita con juegos. eh, Iba al campo, hablaba con las personas, generaba un procedimiento que era realmente hermoso y súper lindo de seguir y demás. Sin embargo, las personas cometían, hacían actos inseguros, no seguían el procedimiento, se arriesgaban realmente la vida por cumplir con un trabajo, este, por hacer las cosas más rápido, por irse más temprano, arriesgaban realmente la vida. Y me generaba una frustración enorme porque claramente yo lo que no quería era que esas personas se accidentaran, ¿no? Tener que lamentar, no solamente por algo burocrático y por algo que soy responsable de seguridad del área, sino que por la persona misma, porque ese compañero de trabajo en la merienda tomamos mate y charlamos sobre la vida y demás, y eso me hizo buscarle una vuelta distinta. En un principio estudié psicología para Mm. poder interpretar y luego encontré el coaching que me pareció más adecuado, ¿no? Porque es como más práctico y más a la acción que lo que es la psicología, que también es muy importante, pero me resultó más ágil el coaching para lo que yo quería. Y a partir de ahí comenzó un camino, ¿no? De estudiar
coaching ontológico, luego coaching ejecutivo, organizacional, para poder entender los sistemas, para poder entender la cultura y cómo intervenirla. Y después, bueno, otras herramientas que fueron nutriendo a este ser profesional que estoy transitando ahora mismo. Wow, algo que dijiste que ya te invito para el próximo, para otros encuentros y que tenemos que hablarlo, lo que callamos los prevencionistas, el tema de cómo manejamos la frustración. O sea, lo tuyo también veo, escucho, presiento, es la vocación, ¿no es cierto?, de la profesión por los poros te sale. Y esto también, cómo lo hacemos, cómo nos frustramos cuando recomendamos algo y no llega, cuando la persona la capacitamos, sabe hacerlo, puede hacerlo, pero no lo quiere hacer. Y bueno, ahora entiendo por qué fuiste a estudiar lo que estudias, siempre también para ayudar al otro, ofrecer esto como herramienta para llegar con el mensaje a los trabajadores, a las personas que en sí, como bien lo Ujú, dijiste también, no es solo el rol de trabajadores que cumplimos, sino somos mucho más. Así ujú, que bueno, y claramente. justo acá se Ujú. viene con la pregunta próxima, digamos, el tema del coaching, del PNL, el coaching organizacional, ¿cómo lo llegás a implementar a equipos de prevención, a industrias? ¿Cómo se puede ingresar eso a una institución? Bueno, lo que podríamos hablar es sobre la cultura, ¿no? La cultura de la empresa. Esas, como esas normas que están implícitas, esa forma de actuar, de pensar, esas costumbres, esos mecanismos que están implícitos dentro de la organización, dentro del sistema humano, ¿no? Entonces, hay culturas donde está arraigada hacer las cosas rápidos para terminar y entregar el turno lo antes posible, sin pensar en la seguridad, sin pensar en el orden, sin pensar en la limpieza. Y hay otras culturas donde la seguridad está instalada y se llevan a cabo los pasos para asegurar que el proceso, la actividad se realice de la mejor manera, ¿no? Y tiene que ver con esto, con los valores que tienen las personas y la compañía, la organización, la empresa, tiene que ver con esas creencias, Claro. con qué es aplaudido, qué es felicitado y qué es rechazado. Entonces, a partir de ahí, eh, haciendo un buen diagnóstico sobre esa cultura de seguridad, la cultura de la empresa, podemos empezar a determinar cuáles van a ser los siguientes pasos, ¿sí? Y justamente esto del coaching en un entrenamiento de un coach o un entrenamiento de programación neurolingüística, aprendemos a escuchar más allá de lo que se dice, Ujú. ¿no? Podemos, la cultura no siempre está explícita, está visible. Muchas veces está detrás de las conversaciones, esas creencias, los valores no se ven como estrellitas. Están sí en una pared, los valores de la empresa, pero si se viven o no, se ven en las comunicaciones, en los actos, en las formas de relacionarse, en el clima laboral. Allí vemos esos valores, esas creencias. Entonces el entrenamiento de un coach o de un programador neurolingüístico va a entender y va a descifrar lo que hay detrás de esos comportamientos. Va a ir descifrar qué es lo que hay detrás de esas conversaciones, cuáles son esas inquietudes, propósitos, cuál es el para qué de cada una de las acciones, conversaciones y que se realizan. Entonces, a partir de ahí es donde entra el coach como una herramienta súper valiosa para entender qué hay detrás de ese comportamiento que vemos. Si hay un enojo, si hay una creencia que es mejor hacerlo de esta manera, si hay un valor por el trabajo
se haga como se haga, en vez de un valor de prevenir accidentes. ¿Cómo es la conversación de los líderes con las personas? Si, si realmente ellos toman la seguridad como propia o es algo más que hay que hacer. Eso es lo que brinda el coaching, ¿no? Darle una mirada más allá de lo que podemos observar con los ojos, más allá de los comportamientos, es ver cuál es la motivación, cuál es el propósito, el para qué que generan las acciones que generan. Y a partir de ahí, poder intervenirlas, ¿no? Poder, una vez que entendemos y podemos diagnosticar qué es lo que está sucediendo, es ahí donde podemos intervenir, creando creencias nuevas, pudiendo derribar esas barreras que nos hacen llegar a las personas, pudiendo rediseñar esos valores, volver a exponerlos, volver a analizarlos, generar de alguna manera compromiso con las personas, ¿no? Que logren entender, que logren tomar como propios esos valores, ¿no? Claro. Que son tan importantes. Se Y que a entiende. partir de ahí, de esos nuevos valores y nuevas creencias, puedan actuar de una manera distinta. Es mucho el desafío y está bueno empezar a hablar de la cultura de seguridad de cada establecimiento para que podamos mejorar todos como sociedad, porque muchas veces, y me pasó en muchas oportunidades en llegar a alguna empresa, algún establecimiento donde requerían mis servicios, ir así con todas las pilas, capacitaciones, pero después no hay recurso económico para continuar con la compra de los EPP. Por ejemplo, eso, lo más básico. Entonces, como que le digo a la persona, cuídate, y cuando esa persona me dice, bueno, está bien, ahora ya se me rompió el guante, se me rompió un lente, yo me quedo como que todavía no me mandan, no, no hay. Entonces hay también una situación, como hablamos hace rato, el tema de la frustración y de todo lo que hay que conlleva, digamos, nuestra profesión. Y en primer lugar, así como dicen en la parte médica, o sea, cuidarnos nosotros para estar bien nosotros y poder ayudar a los demás. Ahora, Sami, con Claro. respecto a lo que me venís comentando, ¿alguna transformación significativa que hayas podido observar con la aplicación de estas herramientas de poder? Ujú. Bueno, me sucedió trabajando para una empresa contratista que generaba, que estaba a cargo de la construcción de un gasoducto enorme, de un gasoducto de 16 pulgadas, con todo lo que implica, todos los riesgos que implica, ¿no? Hay excavación, hay objetos suspendidos, hay soldadura, hay trabajos con presión, bueno, infinidad de riesgos eh, eh, de la industria misma, ¿no? Del proceso mismo. Y sucedió que teníamos que entrenar a personas que no estaban acostumbradas a la industria, ¿no? Que venían de una industria de lo que es frutas y demás, o sea, no conocían sobre construcción, no conocían sobre gasoductos, no conocían sobre todos estos riesgos, ¿no? Claro. Y lo que hice fue, antes de contarle de qué se trataba un trabajo en altura, de qué se trataba un espacio confinado, cómo era la maniobra para elementos suspendidos y demás, fue hablarles sobre cuál es su propósito en la vida, por Mm, qué estaban allí, cuál era su objetivo, ¿no? Y muchos tenían que ver con un crecimiento personal, con probar cosas nuevas, con llevarle un sustento mejor a su familia. Cada uno, cada una de las personas tenía una motivación interna y diferente, ¿no? Y personal, muy personal. Y a partir de ahí fue que fui construyendo bueno, entonces para lograr esto es muy importante que te cuides. Es muy importante que prestes mucha atención qué es lo que sucede alrededor para que vos
puedas cumplir con este sueño, puedas cumplir con este objetivo. Entonces, a partir de ahí, cada norma, cada procedimiento, cada consejo de seguridad, cada capacitación, lo tomaban de una manera diferente, ¿no? Como, no como algo más que hay que aprender, sino como si aprendo esto, voy a saber cómo cuidarme y voy a lograr ese objetivo por lo que estoy acá. Y realmente fue eh, muy gratificante, porque inclusive hasta en situaciones complejas como en una obra tan extensa no podemos estar en todos lados, entonces tenemos que confiar en su criterio. Y en situaciones complejas de excavaciones, de objetos suspendidos, de soldaduras con agua, o sea, con situaciones complejas, ellos mismos nos llamaban a nosotros, a los profesionales de seguridad e higiene, para que los acompañemos y busquemos la mejor solución posible. Entonces, Ay, Dios. creo que eso fue como ganado, ¿no? Ellos tomaron eso que tanto anhelamos, la interdependencia, ¿no? Y se hicieron cargo no solo de su seguridad, sino de la seguridad de toda la empresa, ¿no? De toda la obra. Así que bueno, eso fue como una experiencia para mí súper gratificante. Muy digno de contar y además el tema lo que generaste, esa confianza con ellos para que puedan buscar a los prevencionistas y digan, a ver, me paro, pienso y veo cuál es la mejor solución. Si no la encuentro, obviamente pido ayuda, pero ¿dónde pasan los accidentes? Cuando hay improvisaciones, cuando no preguntan y dicen que saben y lo hacen y ahí se equivocan. Entonces, genial lo que hiciste. Y el tema del gasoducto, sé que tienes un... Yo nunca trabajé, por ejemplo, en ese rubro y por algunos compañeros que sé que trabajan allí es muy, pero muy riesgoso. Así que es muy dinámica, son obras bastante peligrosas, digamos. Así que nada, es hermoso lo que compartís y está bueno, se puede. Y bueno, también sirve esto, ¿no? Como para que otros colegas que ingresen a ese rubro o algunos estudiantes que se reciban y vayan a trabajar ahí, sepan que hay herramientas que los pueden ayudar, que podemos mirar de otro Claro, enfoque para que la persona ante todo, como vos hiciste, lo anclaste a su proyecto de vida, a su propósito, porque si esa persona se accidenta, ya nada va a ser igual, nada. claramente. Sí, y es justamente eso, conectarnos con la persona, no con el trabajador, con el soldador, con el grubista, conectarnos con la persona, que después lleva a cabo un rol que es muy importante, pero conectarnos con la persona para lograr esa motivación, ¿no? Muy bien, Sami, otra pregunta. ¿Qué tipo de creencias te encontraste en los entornos laborales y cómo se transforman? ¿Por ahí alguna creencia limitante que hayas identificado mucho? Como la que nos dicen a nosotros, yo siempre lo hice así, o lo vengo haciendo así que hace 30 años y no me pasó nada. Sí, bueno, esas que están instaladas como siempre lo hicimos así, nunca pasó nada, es como, es muy clásica que, o sea, hay que trabajarla mucho, ¿no? Y después, lo que me he encontrado con una creencia que es bastante compleja, más que nada en roles como líderes, gerentes, que el problema son las personas, ¿no? Que la seguridad, las personas no quieren, no se cuidan, no quieren trabajar con seguridad, no les importa nada. Y esa es una creencia que es súper limitante, ¿no? Porque dejamos de creer en que es posible un espacio con riesgos, con los riesgos gestionados, un espacio sin accidentes. Desde que pensamos que las personas no se cuidan porque no quieren, ahí cerramos un montón de puertas. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en el liderazgo, ¿no? Desde los directores, gerentes,
supervisores, jefes de área o coordinadores o como se llamen, eh, cualquier eh, rol donde estamos liderando personas, tenemos que trabajar mucho en eso. Y para poder que esas personas puedan llegar a los trabajadores, que puedan de alguna manera, primero generar el valor propio, ¿no? De la seguridad, ¿no? Que cuidar a sus liderados es parte de su trabajo, que los va a hacer sentir mejor, que eh, es importante para su propia tranquilidad que su gente se cuide, ¿no? En un principio. Y ya ahí ya ganamos muchos casilleros, ¿no? Y luego que ellos puedan transmitir ese valor a las personas. Creo que esa es una creencia que está bastante instalada, ¿no? Que los trabajadores son el problema, no quieren cuidarse, eh, y le echamos toda la culpa a ellos, y nosotros tenemos que acompañar ese cambio. Nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar ese cambio, ¿no? De que esos valores comiencen a verse plasmados en acciones, en conversaciones. Pero para eso, nosotros como líderes tenemos que estar convencidos de que es así. Es muy poderoso lo que acabas de decir porque pones luz y foco y a quien tiene más responsabilidades, los que están Ujú. supervisando, los que están ahí indicando. Es fácil echarle la culpa al otro. Y justamente vos hablabas y yo decía, bueno, el problema se presenta ante las personas. La solución muchas veces está en el mismo grupo de personas donde se genera el problema, ya que el otro mira con que no, las personas son el problema y queda ahí. Entonces, bueno, ¿cómo vas a cambiar a las personas? No. Entonces está bueno eso de analizarse y las personas son muchas veces la solución. Hay que escucharlas más, estar en contacto con ellas. Bueno, para ir finalizando, las dos últimas preguntitas que te realizo es, ¿qué mensaje le darías a quienes están empezando en el mundo de la prevención con ganas de marcar una diferencia? Bueno, que sin duda la seguridad técnica es súper importante, ¿no? Si no podemos hablar de cultura de seguridad si un torno no tiene protección, si no hay barandas, si no hay un cuidado de las lingas y demás, ¿no? Es dificilísimo hablar sobre cultura. Es muy importante la parte técnica, es muy importante la parte de análisis de riesgos, es muy importante las normativas y los sistemas de gestión, pero que no olvidemos esa parte humana, ¿no? Que a mí, yo estudié seguridad e higiene con un propósito de cuidar personas, ¿no? Ese fue mi propósito, porque creo que es mi aporte al mundo, es cuidar de personas, en este caso en el ámbito del trabajo, ¿no? Que no nos olvidemos cuál fue nuestra propia motivación de estudiar esta carrera, esta profesión que en definitiva cuida personas, ¿no? O sea, hace que un trabajador no tenga una enfermedad laboral, que sus pulmones queden sanos, que su cuerpo esté sano, que nos provoque una catástrofe. Justamente para eso estudiamos. No olvidarnos de la parte humana. Eh, Toda la parte técnica de sistemas y demás es muy importante, pero la parte humana también es tan importante como lo otro. Entonces, no olvidarnos de ese propósito, que es cuidar personas. Ese como sería mi mirada, mi aporte, ¿no? Que tenemos una profesión que es hermosa, que a veces es un poco dura, eh, pero sin embargo el propósito es muy noble. Entonces, no olvidarnos de eso que nos inspira. Es muy fuerte lo que decís, está bueno. En una entrevista que me hicieron,
Es como que, bueno, higiene y seguridad, rápida salida laboral, pero que también exista ese cuidado por el otro, como lo decís vos. Y si por ahí yo antes juzgaba, ah, bueno, hice higiene y seguridad porque es rápido, pero tiene que salir, digamos, de nosotros, cuidarlo al otro, porque muchas veces esa persona que vos estás cuidando, cuando ya aprende o cuando te aporta y también te puede cuidar a vos en algún momento. Entonces, estamos Ujú, creando esa conciencia, como vos muy bien lo dijiste al principio, y es una forma de crecer todos, todos como compañeros de trabajo, como sociedad, como país, el aprender a cuidarse uno y el aprender a cuidar al otro para que empecemos todos a cuidarnos. ujú. Sami, Y ¿cómo te...? Sí, nada más humano que el cuidado del otro, ¿no? O sea, somos seres mamíferos que cuidamos, que necesitamos de los otros, somos seres sociales, entonces nada más humano que brindar cuidado y recibir cuidado. así es. Bueno, la verdad que muy agradecida con esto que nos compartís. Ya te comprometo a la próxima, a un próximo video sobre hablar del tema de lo que callamos los prevencionistas. Así que, ¿cómo te puede Oh, encontrar sí. la gente? Bueno, pueden encontrarme en mi LinkedIn como Samantha Murphy. Allí es donde más publico cuestiones de seguridad y demás. Ahí es mi parte más activa en este rubro, en la profesión. Así que en LinkedIn me pueden encontrar y ver, también hacemos mucho contenido con GIF que nos especializamos en cultura en seguridad, mucho contenido de valor, ¿no? O sea, de escribir podcasts, tips, blogs, que va nutriendo a nuestra profesión. Genial, bueno, estás cuidando a los trabajadores, cuidando a los futuros prevencionistas, los actuales prevencionistas, y está buena estas nuevas miradas de crear, ¿no es cierto?, nuevas formas de hacer seguridad laboral, ya que la seguridad por obligación, que vayamos más allá, así como ustedes dicen, seguridad por convicción y por elección también. Eh, bueno, hay mucho que trabajar con respecto a eso. Sí, sí, pero se están abriendo los caminos para eso, ¿no? Para crear una cultura de cuidado. Bueno, Sami, enormemente muchísimas gracias por haber participado aquí en la entrevista y ojalá sea una herramienta, una posibilidad para muchos que la puedan escuchar y aprender de ella. Estamos a disposición en ese sentido. Así que bueno, sigamos mejorando la cultura de la seguridad y sigamos cuidándonos. Te mando un abrazo fuerte, Sami. Abrazo, Alejandra, gracias. Gracias.